Soy Fernando Felan de Projusticia, Perú. Me tengo que presentar. Además de lo que han dicho sobre mí, soy una persona que ama mucho México. De hecho, estoy muy agradecido al Instituto Nacional Electoral porque mi formación académica se refundó en este país. Sin embargo, los problemas de mi país se parecen mucho a los problemas de México, pero mi país es mi país. El Perú es un lugar lleno de emociones, desafíos, dificultades, como lo es también México. Y creo que lo que voy a hablar hoy es la experiencia peruana, pero que va a poder ayudar a tener cierto eco sobre lo que pasa en América Latina. Nosotros estamos a 5 horas y media en avión y el resto de América Latina 8, 10, hasta 12 horas en avión. Nuestro lenguaje es aparentemente similar, pero en particular entre México y Perú nos une una relación histórica muy ancestral. He preparado una presentación. De hecho, el problema de la corrupción en este momento, estamos casi a las 2 de la tarde en Perú. Mañana, probablemente dentro de 26 horas, el Perú va a tener una especie de terremoto político. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque un programa de televisión ejerciendo el cuarto poder, el programa se llama Cuarto Poder, estaría presentando un material delicado, complicado, sobre la situación política, de imágenes que comprometerían al presidente de la República o su círculo cercano. Es un tema que nosotros no podemos juzgar porque no somos ni fiscales ni jueces, pero la opinión pública y la sociedad civil establece algún parámetro de indignación y decepción. ¿Podemos empezar? Pedro Castillo Terrones es nuestro presidente de la República. Es un hombre del mundo rural. Él se formó como maestro rural. De hecho, en la zona donde él pertenece, es la zona de Cajamarca, al norte de Perú, la zona de la sierra, donde las personas no necesariamente son de tez un poco más blanca que la mía, y son personas, no son quechuahablantes en su mayoría, pero son personas que básicamente o son campesinos o son maestros y básicamente trabajan en ganadería. Pedro Castillo Terrones se hizo maestro rural en una época muy difícil para el Perú. Sus compañeros, muchos de ellos, se enrolaron en Sendero Luminoso. Todos en América Latina saben lo grave y lo feroz y lo terrible que fue eso. No es que él escogiera estar con senderistas, era la realidad que hacía que sus compañeros, no él, se hiciera miembro de Sendero Luminoso. Y sus compañeros de promoción o de generación, como dicen en México, son personas que estuvieron presas 20 años, muchos de ellos. La siguiente. ¿Pero qué representa Pedro Castillo? ¿Cómo es posible que este señor haya ganado las elecciones en Perú? Un país que tiene un mundo moderno. De hecho, a Lima y sus ciudades aledañas más o menos suman 11 millones de personas. En Perú somos como 34 millones de habitantes. Quiere decir que más o menos 23 millones viven en la zona altiplánica, en la zona andina y en la zona amazónica, que es muy grande en Perú. Entonces, esos habitantes de por lo menos 90.000 centros poblados, ciudades andinas, ciudades amazónicas, lugares donde la cultura, en Amazonas, por ejemplo, el problema intercultural es gravísimo, es tremendamente incomprendido en la costa, de esa realidad de peruanos que también son ciudadanos, que también son personas que se informan sobre lo difícil que ha sido esta pandemia que ha desnudado muchos lugares de América Latina, ha desnudado la dificultad que tienen las políticas sociales en educación, en medicina, que ha desnudado las políticas sociales inclusive en justicia. Esa realidad es la que ha hecho que mucha gente proteste contra el status quo. En Lima, y particularmente nosotros los limeños, así como aquí hay todo un rechazo a la gente de la Ciudad de México en el interior del país, igual en el resto del país no nos quieren a los limeños. Somos, dicen, muy engreídos. Y quizás sí es cierto, lo somos. Pero el problema está que el poder económico también está en Lima y el poder político también está en Lima. ¿Y cómo es posible con tantos recursos de grupos empresariales muy poderosos del país, con mucha inversión extranjera? Recuerden, Perú es un país minero, tremendamente minero. ¿Cómo un país así, con tratado de libre comercio, con acuerdos internacionales, la gente haya elegido a un profesor rural?
Entonces lo que sucede es que hay una protesta social y en un momento determinado era entre votar por la señora Keiko Fujimori, hija del presidente Fujimori por una década, para algunos un presidente autoritario, para algunos un presidente dictatorial, lo que fuera. Keiko Fujimori representaba el voto tradicional de derecha y el señor Pedro Castillo reflejaba a alguien que ni siquiera pensaba pasar a la segunda vuelta electoral, al balotaje. Pedro Castillo, según me cuenta su propio actual secretario general, bueno, renunciado, pero su amigo, el señor Bruno Pacheco, que dice que el día que les dijeron ganó, salió en televisión el flash electoral, ese día los dos se abrazaron y lloraron. El llanto de amigo, no el llanto del político, del amigo. Es más, el señor se llama Bruno Pacheco Castillo. Entonces, aunque hay castillos en todas partes y Col en México, le decía primo, de cariño. Entonces, primo, y se abrazaron y la frase siguiente fue, ¿y ahora qué hacemos? Porque no se habían preparado para gobernar, ni siquiera tenían cuadros para un gabinete. Entonces, el Perú representa una crisis muy histórica de 200 años, donde hay una tremenda división en términos de sistemas electorales, y a los expertos en temas electorales comprenden por qué se dice que el voto del sur del país, el Cusco rojo, el Puno rojo, el voto del Amazonas y el voto del norte de la costa de Perú, conservador, liberal. Hay partidos tradicionales como el Partido Aprista, que es un partido que se fundó en México y que es un partido que ha tenido como gobernante a un ícono como el señor Alan García. Y hemos tenido una serie de gobernantes después del presidente Fujimori en los últimos 20 años, y hemos tenido una estructura política y una estructura de copamiento de los espacios de gobierno. Es decir, y vamos pasando al tema, hay poderes fácticos de los grupos de poder y hay poderes fácticos de los grupos que toman el control del Estado. No es que los que entren al Estado son personas neutrales, tecnocráticas, que no tienen ideología, sino solo amor al Perú o amor a México. Son personas que tienen sus propios esquemas de interés. Entonces, los grupos fácticos no solamente son los poderosos, también son, en este caso en el Perú, les llamamos los caviares, porque se dice que el caviar es una comida muy fina, y hay un gran grupo de la universidad a la que yo provengo, la Universidad Católica, que ha sido formada como gente progresista, pero que es incapaz de ensuciarse los zapatos en un lugar de trabajo popular. A eso se le llaman los caviares. Y ellos han tenido el control en los últimos 20 años de diversos puntos claves del Estado peruano, y han tenido a tal punto que las personas tienen, hasta sus hijos heredan las funciones en el Estado, en el Ministerio de Economía, en los ministerios de Educación, en diversos lugares del Estado donde ellos tienen el manejo del know-how del sector público. La siguiente, por favor. Fue curioso, teníamos 18 candidatos presidenciales. Si ustedes ven las imágenes, teníamos entre ellos a un peruano de fama mundial, como el señor Hernando de Soto, con el que yo he trabajado hace 30 años y ahora lo conozco y le sigo conociendo y le tengo mucho aprecio, él vive en el Perú. Es un hombre mayor, pero es un hombre muy inteligente, pero que no pudo hacer que su discurso liberal, que básicamente iba al tema que los peruanos, para poder sentirse fortalecidos, no tenían que tener un estado de bienestar que les dé todo en bonos, tenían que ser los propietarios. En el Perú mucha gente no es propietario ni del terreno donde vive. Las acciones de las empresas que antes eran cooperativas, que ahora son empresas privadas, no tienen, como dicen, la acción de esa empresa tiene menos valor que un papel higiénico. Sé que suena fuerte, pero así es. Está también el señor Rafael López de Aliaga, un empresario de los más importantes del Perú. Está al lado de Hernando de Soto, uno que tiene una carita redonda. Fue capaz de manejar el proceso electoral y, como su cara es redonda y pícnica, él mismo se hizo llamar Porky, como en los cartoons. Y él decía, soy Porky. Es más, terminó su discurso hablando como Porky. A mí me parecía espantoso, terrible. Pero él mismo hizo su campaña diciendo, soy Porky. Ahora todo el mundo le dice Porky López Aliaga. Yo no me atrevo a decirle en su cara eso, le digo Rafael López Aliaga. Pero él hizo, porque como él era de la élite limeña, él necesitaba popularizarse. A mí me pareció que eso no estaba bien.
Y luego estaba, por ejemplo, si ustedes ven al primer inicio del cuadro, el señor César Acuña, dueño de empresas de universidades privadas con mucho éxito, es una familia muy importante en el norte de Perú. Tercero está el ex padre o cura Marco Arana, un líder antiminero, ambientalista, que hasta hace poco, hasta hace unos meses antes de tomar el poder, el señor Pedro Castillo hizo un convenio con él. Hace poco, Pedro Castillo, hay una anécdota muy buena del señor Bruno Pacheco, dijo, estaba él como secretario general de la presidencia y lo ve a Pedro Castillo en su oficina y una señora ahí en una silla esperando. Y le dice, ¿qué hace ella acá? Le pregunta al señor presidente. El presidente responde, la he citado porque la voy a nombrar primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, como decimos en Perú. Y él dice, no, no puede ser, ¿cómo la vas a nombrar a ella? No, no puede ser. Y va el secretario general y le trae todo el file de la señora. ¿Qué le dice el presidente Castillo? Me vas a disculpar, pero ya empeñé mi palabra. ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a empeñar tu palabra con...? Y sí, ya se le empeñé a Marco Arana, el tercero. Entonces, le dijo, vete a comer, regresa, voy a pensarlo. Regresó el secretario general, señor presidente, me vas a disculpar, pero hoy día juramenta a ella. Ha pasado el tiempo, no ha pasado ni cuánto, ni 3 meses, y antes de que ocurrieran los escándalos en Perú en las últimas 2 semanas, el señor Pedro Castillo le dice al secretario general, tenías razón, nunca debí nombrarla. Es parte de aprender el ejercicio del poder y que el tema de empeñar la palabra en una comunidad pequeña y rural quizás no tiene impacto, porque eso es lo más importante, la palabra. Pero en política los factores y las variantes para las tomas de decisión son más que solamente un tema sentimental. Luego está una política muy reconocida al lado de Rafael López de Aliaga, la señora Verónica Mendoza, una persona de izquierda muy respetable, muy preparada. Están luego personas que eran destacadas. Aquí hay un arquero de fútbol, el señor Forsyth, que su fama es haber sido arquero de fútbol. Y ahí está, aunque no lo crean, es muy reconocido, porque su padre es un político reconocido. Y no voy a aburrirlos, porque luego está en la cuarta fila, hay un líder del Partido Morado, que es muy interesante, porque era como el líder tecnocrático de los caviares, hasta que un día sacaron un video, porque tenía una cita con una dama en un departamento, se incendió el departamento y en lugar de buscar ayudas, fugó, huyó de la escena del lugar para que no llegaran las cámaras. Entonces le dicen, huyes del fuego. Ese día su carrera murió, ¿entiende? Murió. Y nada, y luego está al costado el expresidente Ollanta Humala, una persona investigada por corrupción, evidentemente en toda América Latina, incluso en Perú, los temas de las operaciones de Odebrecht y las constructoras brasileras y españolas son graves y él y la esposa están muy metidos en el tema. No lo voy a prejuzgar, pero hay demasiadas evidencias en el mundo de la percepción mediática de que sí están comprometidos, aunque todavía no hay sentencias porque el sistema de justicia del Perú es todo otro drama que contaré en un rato. En fin, la siguiente. Ese es el mapa del Perú. La pandemia nos agarró entre enero y mayo. Tuvimos nosotros la campaña electoral en plena pandemia. Por lo menos 7.574.000 peruanos no fueron a votar. Había una campaña tremenda porque era la segunda vuelta entre Pedro Castillo, el representante de la izquierda, el representante de los excluidos. Decimos en Perú una palabra que es cholo. Uno le puede decir con cariño a alguien cholito, cholita, pero también puede decirle chola, cholo. La entonación de la voz marca el carácter despectivo. Entonces, el cholo de Pedro Castillo no podía atreverse a ser el presidente de la República. Entonces la campaña era muy fuerte sobre eso. Sin embargo, me acuerdo que el mismo día de la votación, miles, pero miles de personas del segmento A y B de Lima, que debieron ir a votar para que el cholo no se haga presidente, se fueron a la playa o se fueron de paseo, ¿entienden? No era que tenían temor al COVID, porque la mitad de la Lima de clase alta estaba en sus casas de playa. Entonces, ¿qué quiero decir? Mientras que en el otro lado, en la zona popular de los excluidos,
La gente fue, a pesar de todo, a pesar que ahí sí se podían contaminar en los centros de votación porque eran amontonamientos, evidentemente la gente fue a votar, fueron a votar. Eso fue un tema muy complicado porque mostraba un poco la preocupación real de las nuevas generaciones por la situación política del país. La siguiente. Ahora, ¿por qué dicen que hay dos Perú? Yo no sé hablar quechua, no sé hablar aymara, conozco mi país, pero evidentemente no soy una persona de la sierra y no necesariamente comprendo ni la idiosincrasia totalmente ni la del Amazonas. Pero nuestra costa, que es la costa norte que implica los departamentos o gobiernos regionales de Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura, pues son básicamente lugares prósperos y modernos, mientras que la otra zona de Puno, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Arequipa es moderna, pero está muy penetrada por la gente de Puno, y Tacna igual, son lugares donde han habido mucha rebeldía. De hecho, en esos lugares las votaciones fueron abrumadoras. En Puno, Ayacucho y Cusco fueron, creo que casi nadie votó por Keiko Fujimori, y la gente votó muchísimo por el señor Pedro Castillo. La siguiente. Pero, en esas zonas donde viven esas personas, en las zonas altiplánicas andinas, en esas zonas donde están los grandes yacimientos de mineral. Les voy a poner un ejemplo. En la zona de la sierra hacia Piura hay un pueblo que se llama Tambo Grande. Es un lugar pequeño que hace 25 años tenía un problema. Tenía una empresa minera norteamericana porque todo el pueblo de 20.000 personas estaba abajo, tiene oro, pero arriba tiene una tierra tan rica que produce uno de los mangos más ricos de exportación, que ellos los venden a $1 y en Europa los compras a 20 euros. Así de desequilibrada es la cosa, ¿no? Entonces, en ese pueblo de Tambo Grande, yo estaba hace poco ahí, hubo una lucha antiminera fuerte. La población se rebeló y quemó las instalaciones mineras. Pero ¿qué ocurre después de 25 años o 23 años? Los antimineros ahora son abuelos. Los antimineros ahora son abuelos y los hijos son profesionales, preocupados por la exportación del mango sin intermediarios, porque ellos quisieran ganar aunque sea 10 euros por cada mango y no que se lleve todo el dinero el monopolio exportador. Y no tienen drama con el tema de la explotación del oro, siempre y cuando después de 20 años se muestre tecnología para no contaminar, etc., etc., y todas esas cosas que ahora hay en la modernidad, las cuales yo no manejo. ¿A qué va el ejemplo? Que el Perú es un lugar con muchos yacimientos mineros donde, ¿y por qué se rebelaron estas personas contra esos norteamericanos? ¿A quién cree que habían contratado los norteamericanos? ¿A gente de Tambo Grande? No, a gente de Lima. Y esos limeños eran déspotas con la población de Tambo Grande. No voy a contar la anécdota porque es complicada, pero se rebelaron muchísimo porque estas personas abusaron. Hoy ha evolucionado mucho la presencia y el trabajo de responsabilidad social de las empresas mineras, que son empresas gigantes, son consorcios mundiales que cotizan en Hong Kong, cotizan en Europa, cotizan en Nueva York, y son empresas que no solamente son las típicas exploradoras canadienses, son grandes consorcios, pero que lamentablemente hoy, después de 4 meses, el presidente Castillo, aquel hombre que de buena fe, pero de una manera abrupta y sin pedirlo, terminó ganando la elección, tiene una confusión, porque su primer ministro es antiminera y él no es antiminero. Es una cosa como una cosa de locos. Estuvo hace poco él en Estados Unidos y vino a México también a unos foros y dijo en estos 2 foros en México y Estados Unidos que él apoyaba la inversión privada. Pero sus ministros hacen política justamente, vamos a decir, en contra. Yo no puedo discutir que la gente tenga derecho a tener ideología sobre estos temas. Eso no se puede negar. Pero estamos hablando que el presidente de la República es un jefe de Estado. No solo es presidente de los antimineros de Tambo Grande, no solo es presidente de las personas luchadoras de Puno, de Cusco, es presidente también de los empresarios, de los sinvergüenzas, de los delincuentes, presidente de los que dicen que apoyan al terrorismo, y la gente común y corriente es presidente de todos los peruanos, no es presidente de un sector. Por lo tanto, su comportamiento debe ser de jefe de Estado. Una de las banderas que hemos
por las cuales luchamos en Projusticia es porque el presidente de la República sea un jefe de Estado. Y me detengo un rato en las imágenes para decirles algo. En Perú hay 6 millones de personas en extrema pobreza. En la época de la pandemia, los militares y la iglesia repartía canastas de comida en las zonas más alejadas del Perú, estos centros poblados. Hoy día que, entre comillas, acabó la pandemia, la etapa letal, entre comillas, se dejó de repartir. Lo menos que esperaba, por lo menos en mi caso personal, del gobierno de Pedro Castillo es una política agresiva, porque dinero hay, para poder manejar el hecho de que en el Perú hay personas que no pueden comer 3 veces al día. Olvídate de la ideología, olvídate de lo que... Estamos hablando de gente que no puede comer porque no tiene, en zonas muy alejadas. Entonces, ¿qué ocurre ahora en el Perú? En el gobierno de Pedro Castillo tienes operaciones de apoyo a ollas comunes o comedores populares, no sé cómo se diga en México, pero son lugares de asociación de madres de familia que se preparan comida, venden menús o comida corrida pero muy barata, y si el Estado le da el dinero, lo entregan gratuitamente. Solo que no todas las personas de extrema pobreza viven cerca a un comedor popular o cerca a una vía común, con lo cual tenemos un problema de que el asunto está ahí suelto. Segundo asunto, igual que en México, pero tenemos por lo menos otros 6 millones de personas que no tienen acceso a Internet. En esta época de pandemia, no tener acceso a Internet significa que tu hijo, ¿no?, que tu hermano menor no tiene cómo educarse. Significa que si vives en un centro poblado muy lejano, no tienes cómo hacer una interconsulta rápida antes que tu hijo o tu padre que tiene una secuela por el COVID pueda salvarse. No tienes cómo hacer telemedicina. No tienes cómo coordinar si se fuga el hombre que violó a una niña y se va del lugar, cómo monitorear su movimiento hacia una ciudad grande. No tienes cómo hacerlo. Entonces, todo eso necesita conectividad. En el Perú tenemos una red dorsal, que es como una especie de columna vertebral que atraviesa el Perú, de 2.000 millones de dólares. Y no la estamos maximizando, no la estamos usando. Esperábamos que el gobierno de Pedro Castillo haga algo por eso. Y hasta ahora no hace nada porque su ministro de Transportes es solo su amigo. Y nadie dice que no sea un amigo, pero que sea competente para hacer las cosas. Tercer tema, igual que acá, los peruanos tienen el problema del techo propio. Las personas que están en máxima indefensión, lo que quiere una señora pobre es que sus hijos se puedan bañar y puedan poner una cortina para tener un baño. ¿Y quién maneja el dinero? La mujer es la que le da al esposo para que pueda pagar eso. Son casas de 10.000 a 11.000 dólares. Aunque no lo crean y les parezca locura, el fondo de mi techo propio y mi vivienda, ¿quién cree que reciben la mayor parte de los fondos? ¿Los pobres? No. Los 2 bancos más grandes del Perú, Interbank y el Banco de Crédito del Perú, reciben el 75% de ese dinero. Y obviamente no se lo va a dar a esa señora humilde, porque solo priorizan casas para los sectores medios. Así funciona el Perú. Esto no es culpa de Pedro Castillo. Dicho sea de paso, los temas que estoy diciendo no es que sean culpa de él. Lo que sí es su responsabilidad como jefe de Estado es, al momento de ingresar al poder, es priorizar eso, porque es un gobierno de izquierda que debe priorizar el tema de los pobres. Tan simple. No estoy diciendo nada. O sea, no es culpa de él la extrema pobreza, ni es culpa de él el tema de que no está en la casa, ni es culpa de él que no hay el internet, eso no es su culpa. Es más, él es producto justamente de la gente que dice, esto nos está pasando, o sea, él los representa, pero tienes que tomar decisiones de Estado para nombrar a la gente que lo haga bien. Y por último, la alimentación para los niños de la desnutrición escolar. Hay mucha gente en el Perú, en los sectores rurales, que los niños no comen para educarse. Entonces, antes les llevaban unos alimentos al colegio. En los sectores urbanos, pobres, la gente despreciaba esa comida antes del COVID. Decían a la señora, yo no tengo tiempo para ir allá, ¿qué voy a estar recogiendo esa comida? Van a ver que soy pobre. ¿Tú sabes cómo somos en el mundo urbano? Nos da vergüenza que vean nuestra pobreza. Hoy, después del COVID, son las primeras que están buscando que por favor les den una canasta, porque no hay comida. ¿Y qué ocurre? Ese programa Caliwarma que tiene el Perú es uno de los programas más interesantes, exitosos que tiene el Estado peruano.
Llega el gobierno de Pedro Castillo, que tampoco él controla quién es la ministra que se ve estos temas, ni los funcionarios, y empiezan a sacar a los que mejor hacían el trabajo para poner a proveedores que nunca han estado. Con lo cual hacen iba a decir una palabra fuerte mexicana, hacen un desastre, casi se me escapa, hacen un desastre, y entonces son temas sensibles. El Perú debería tener políticas públicas en materia de extrema pobreza, en tema de pobres, de educación, en tema de conectividad, en tema de salud básica, y eso en realidad, si solo se hiciera esas cosas el gobierno de Pedro Castillo, sería un gran gobierno. La siguiente imagen. Ese es su símbolo, que era el lápiz. Ahora en el imaginario político popular sacan el lápiz, pero chiquitito, como te acuerdas con Tajador, dice, el lápiz se está acabando. Es lo que dicen ahora. De hecho, es el símbolo que eligieron junto al partido Perú Libre. Ahora hablaré de su líder. Y va, pues, la realidad desnudó la cosa. Creo que lo que ya lo he explicado. Miren ustedes la cantidad de gente. Yo les voy a contar algo que tiene que ver inclusive con el foro donde estamos. Pedro Castillo ganó las elecciones, pero no le querían dar la credencial. Había apelaciones, discusiones. Como en todo proceso electoral, hay lugares donde hay problemas en las ánforas electorales, ¿no? Pero acá se quería hacer una campaña para decir que lo que pasaba en otro lugar tenía todo, y no, él no ganó. Fue tan fuerte la campaña que a mí me consta, o sea, no es que me lo han contado, lo he leído, los dirigentes sociales de todo el Perú vinieron con su propio dinero a Lima y acamparon frente a las oficinas sería como del INE, ¿no? Frente a las oficinas del Jurado Nacional Electoral. Acamparon todos los días. Y el sistema de organización era tan perfecto que la gente que llegaba, había los dirigentes y las bases, y se pagaban ellos mismos sus viajes, y dormían en la calle, y había un sistema de distribución de comida que organizaron para que puedan comer todos. Y como siempre, curiosamente, los muchachos siempre en la noche quieren tomar un licor, y les tenían un horario, y si no cumplían, venían los ronderos, que es una organización de autoseguridad que hay en la zona campesina, y les daban su chicotazo. Y se acabó el tema de la cerveza a la 1 de la mañana. ¿Qué quiero explicar? Que hubo un movimiento social que defendió que Pedro Castillo reciba sus credenciales como presidente de la República. Uno puede discrepar de la ideología, pero no se puede violar los resultados porque no es mi ideología. Entonces, eso fue un tema muy interesante e intenso. Siguiente. Ese es el presidente ahora con su sombrero, que es demasiado icónico. Usa la ropa tipo Evo Morales. Bueno, en realidad a mí no me gusta eso, pero bueno, ese es su look, ese es su estilo. Sin embargo, empezaron a filtrarse actas de las sesiones del Consejo de Ministros, porque en Perú se filtra todo. Todos, y siempre es como se dice en Perú, todo se filtra por la propia gente que está a tu alrededor, ¿no? Entonces se filtraron actas de los debates de los ministros, sería acá los secretarios de Estado conversando con el presidente, y se veía que en las actas el presidente no hablaba, porque les voy a contar algo. En mi país el presidente no sale todos los días en televisión, no sale nunca ni en televisión, ni en radio, ni en nada. El presidente no le habla. Han calculado que desde que tomó su mandato hace 4 meses, al día de hoy, ¿cuántos minutos, horas creen que ha hablado el presidente? Solo 48 minutos con periodistas de manera total desde que empezó su mandato hasta ahora. Eso no es nada. Y en las últimas semanas del escándalo solo ha hablado, según han contabilizado el Diario del Comercio, 18 minutos. O sea, ese es un presidente mudo. Quizás diferencia de otros países. Entonces, tengo que ser cuidadoso, ¿no?, por el tema constitucional. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el presidente de la República puede ser mudo porque quizás cree que no está preparado para hablar, porque quizás cree que no conoce esas cosas técnicas, que diga, tenemos 90.000 centros poblados, tenemos un contrato con 7 empresas extranjeras. Oiga, yo puedo hablar así, pero nadie lo eligió para hablar así, lo eligió para ser la voz de la gente que en el Perú es excluida y no tiene voz. Para eso fue elegido. Y deberías,
tener como asesores, como gabinete a las personas preparadas, pero que tienen una sensibilidad por el tema de los otros, de los excluidos. No puedes poner a alguien que desprecia al otro grupo de peruanos. Eso no puedes hacer. Pero el presidente, ¿qué pasó? Como él es de una zona del norte de Cajamarca, de un lugar que se llama Chota, llevó a puro chotano. Parecía que lo habían elegido como presidente del gobierno provincial de Chota y no como presidente de la República. Entonces, chotanos en el secretario de Vivienda, chotano, ministro de CAC, chotano, el jefe de la DINI, el jefe del Servicio de Inteligencia puso al comisario de la policía de su pueblo, que quizás era su amigo o no, en realidad terminó siendo su enemigo porque se pasó a otro bando, pero en ese momento así los elegía. Era alucinante, era una cosa alucinante que ahora le ha pasado la factura. Pues el señor presidente nombró a la señora Mirta Vázquez, que es la mujer que les cuento de la anécdota de que no iba a elegirla, dio su palabra, como una mujer dialogante, pero en realidad terminó tomando decisiones increíbles. Sin el permiso del presidente, decidió cerrar 4 yacimientos mineros, con la historia de que el tema tenía ya que eran ya lugares para ser cerrados de acuerdo a ley, pero lo hizo unilateralmente, con lo cual está marcando que varias empresas mineras se vayan del país. Es un escándalo tremendo. No me voy a poner aquí al plan de que mineros buenos, antimineros malos, no es esa la posición. Pero sí es cierto que una ministra, una primer ministra es primer ministra jefa, es parte del Estado. Entonces tiene que dialogar. No puedes hacer que los mineros se enteren por televisión que le están cerrando la mina y que no pueden reabrirla, porque se supone que hay un yacimiento con una fecha límite para cerrar y si encuentran más, la fecha se extiende. Es una regla aquí en México y en China. El tema de el tema de la capacidad como hombre Estado estadista, que es un tema que él se niega, y el tema de la gira a México, Estados Unidos, que fue donde él empezó a hablar muchísimo de la necesidad de invertir en el Perú, pero su vocación de hablar de invertir en el Perú va en contra de las acciones de su propia gente. Y paso a la siguiente lámina. Ahí está el asunto. El señor que ven a su derecha es Vladimir Cerrón, un neurocirujano formado en Cuba, un hombre inteligente, que cree en el tema chavista, cree en La Habana, cree en toda esta izquierda radical, cree en ese tema de Foro de Sao Paulo y toda esa historia, pero es marxista-leninista convencido. Ustedes dirán, salvo Vietnam y Corea del Norte, ¿dónde hay izquierda radical en el poder? Pues en Perú, porque el presidente Pedro Castillo junto con su amigo Bruno Pacheco eran dirigentes sindicales magisteriales. Bruno Pacheco es un hombre de clase baja que vive en Lima, en una zona muy tradicional que se llama el Rímac, en la falda de un cerro, un barrio muy popular, allá se llama Asentamiento Humano, y él fue dirigente popular, ayudó a construir escaleras, no sé si acá ocurre eso, pero hay gente que vive en la falda de los cerros y que tiene que subir, y se construye escaleras para que la gente suba mejor, la gente viva mejor. Bueno, eso era Bruno Pacheco, además un hombre católico y un hombre que con su esfuerzo estudió en una universidad pública y se hizo catedrático de una universidad pública con un carro pequeño. ¿Y qué ocurre? Un día llegó un dirigente del interior del país que no tenía ni colchón ni comida y Bruno Castillo les dio colchón y comida. Hicieron la lucha juntos. Vuelvo a repetir, uno puede discrepar de su ideología, pero uno no puede dejar de reconocer que un hombre fue solidario con otro hombre, que un peruano fue solidario con otro peruano. No puedes dejar de comprender eso, al margen de que estés de acuerdo o no. Eso mostraba mucho quiénes son. Entonces dijeron, nos dan puras migajas, se me salió el mexicano, nos dan puras migajas. Entonces, ese tema fue grave porque en ese instante decidieron hacer política. Y miraban para todos lados y los ninguneaban, porque como son cholos, es igual el sentido de la palabra fuerte, como son cholos, entonces no les hacían caso. Y les hizo caso otro cholo, en el sentido malentonado y empoderado, Vladimir Cerrón, que es de la zona de Sierra Central, que es Huancayo. Y en Huancayo es un lugar que recién he vuelto a conocer de nuevo, es un lugar con un verde hermoso, un sol hermoso y grandes seres humanos. Vladimir Cerrón hizo un partido que se llama Perú Libertario, lo hizo Perú Libre, y escoge como
candidato a presidente de la República, Pedro Castillo, porque él no podía ser, Vladimir Cerrón, porque tenía un proceso de investigación por corrupción del gobierno regional. Más allá de lo que diga, la percepción es que no fue un hombre muy limpio en su gobierno regional, pero seguía siendo de izquierda, marxista-leninista. Entonces, es curioso, pero Vladimir Cerrón le puso una especie de, no sé cómo se llama, una nana, como un guardián o un cancerbero a Pedro Castillo, un señor Richard Rojas. Si Pedro Castillo iba al baño, lo seguía. Si Pedro Castillo se iba aquí al stand al costado del INE, lo seguía. Si Pedro Castillo se iba a comer un taco, lo seguía. Si Pedro Castillo, tú ibas a hablar con Pedro Castillo y querías hablar con él, estaba a su costado. Para hablarle algo privado, tenías que acercarte a la oreja de Pedro Castillo, candidato, porque estaba Richard Rojas escuchando todo. Si venía un delegado extranjero, Richard Rojas a su costado. Era increíblemente, en ese momento, me acuerdo de la anécdota, que Pedro Castillo quería liberarse de ese yugo y este señor Richard Rojas lo insultó y lo gritó, tanto lo gritó al candidato Pedro Castillo que tuvo una situación de salud grave y tuvo que ir a la clínica a ser atendido por un tema emocional. Pero así está, igual eran amigos. Entonces, en política es complicado. Entonces, hay muchas historias urbanas sobre esto, que hay fondos del narcotráfico del Braem, que hay fondos de Cuba, que hay fondos de Bolivia. Hay muchas historias sobre esto. Lo real es que llegaron al poder. Y el que se creía el presidente de la República, ¿quién era? Vladimir Cerrón. No podía ser presidente, pero el día que le di, es muy curioso e interesante, que es un hombre marxista-leninista, un hombre inteligente, pero se ven con ropa de los años 90, pero el día que le dieron las credenciales al presidente, bajó de un Audi del año con un traje Hermenegildo Seña y un Rolex. Era un divo de la izquierda europea elegantísimo, porque le estaba quitando el show al presidente Pedro Castillo, que estaba con su ropita y su gorro. Para que comprendan cómo también el tema del poder, sea cual sea en nuestros países, también hace que nuestra banalidad y nuestra vanidad aflore cuando nadie te jala a tierra, ¿no? Entonces, fue llamativo eso. Aparecía, como decía acá, con 30 guaruras, y, o sea, para los que están escuchando en Perú, con 30 guardaespaldas, ¿no? Elegantísimo. Entonces, diciendo, por si acaso, yo soy el presidente. Él ha sido elegido, pero yo mando, ¿no? Era el mensaje clarísimo. Pero, ¿qué ocurrió? Se pelearon tanto que hasta hace algunas semanas Pedro Castillo estaba buscando meter preso a Vladimir Cerrón, porque ya se había roto la relación. Y él estaba tratando de huir, y porque tiene procesos que están inminentemente para ir a prisión, por casos de investigación, le llaman los dinámicos del centro, etcétera, etcétera, casos que tienen que ver con fondos para la campaña y casos de corrupción dentro del gobierno regional. De hecho, el equipo de trabajo de él, todos están fugados porque es una investigación donde les han dado orden de prisión a todos menos a él. Pero se amaban y se odian tanto que hasta hace unas semanas lo quería meter preso. Y tengo entendido que el señor Vladimir Cerrón, si me están viendo en Perú, está llegando a Lima este lunes para reunirse con el presidente. Así es la política, ¿no? Entonces, no les sorprende nada porque en todos los países es igual. La siguiente. Aquí está más claro. Hernando de Soto, un hombre muy inteligente, pero que no transmite con emoción a las nuevas generaciones lo que hay que hacer en el Perú. Él sabe lo que hay que hacer en el Perú. El problema es cómo lo transmites, cómo lo explicas, cómo haces que es como que yo quisiera que mi sobrino de 23 años comprenda lo que quiero hacer. De hecho, no me hace caso, pero después hago que me haga caso y me dice, bueno, mi tío tiene razón, ¿no? Quizás. Y el que está allá es otro amigo personal, el señor Rafael López Aliaga, el que se hace decir Porqui. A mí cuando lo veo me da vergüenza decirle Porqui. Le digo Rafael, y no voy a negar que Projusticia hizo informes muy lapidarios sobre él, porque él hizo su fortuna con licitaciones que ganó gracias al gobierno de Fujimori. Licitaciones porque tenía información privilegiada, concesiones. Por decirle solamente una cosa, consiguió la concesión para poner un hotel en Machu Picchu. Todos acá en México y los que están escuchándonos en América Latina saben que Machu Picchu es un santuario y el único hotel al lado del santuario es el hotel de Rafael López Aliaga. Y abajo, y la hidroeléctrica en Cusco también es de Rafael López Aliaga. Y el hotel más caro del Perú,
que es el Hotel Monasterio, que es un monasterio del siglo XVII. ¿Quién cree que lo tiene? Rafael López Aliaga. Las habitaciones valen de $5.000 para arriba y son por concesiones con el Estado. Y tiene una serie de concesiones que se las dio el gobierno de Fujimori y nosotros como Projusticia, a pesar que es nuestro amigo, teníamos que decirlo públicamente por un tema de transparencia política. Y ella es Keiko Fujimori, que los peruanos de a pie comprenden la prisión que estuvo varias veces en prisión, lamentablemente, por situaciones políticas. Yo les había hablado que los caviares, que son personas que han estado 20 años dentro del poder del Estado, están vinculadas a algunas ONGs en Perú y ellos ya tienen poder político propio. Y ellos controlaban los servicios de inteligencia, controlaban las unidades de la Secretaría de Gobernación, acá, el Ministerio del Interior, en Perú, y tenían un control político tremendo. Un control tal que inclusive podían tener interceptaciones electrónicas. Hay un caso muy famoso, que es el caso de los cuellos blancos, donde han caído varios miembros de la Corte Suprema, varios fiscales supremos. En Perú los escándalos tenemos para exportar, ¿no? Entonces, pero tienes acceso a interceptación electrónica. En Perú le dicen chuponeo. En la interceptación electrónica es leer tus chats, conocer tus llamadas, ¿no? Como el programa Pegasus, que tanto escándalo surgió aquí en México. Entonces, ¿cómo es posible que los caviares manejen esta información y la manejen a cuentagotas y la entreguen por intereses políticos? Entonces, la de Fernando no la entrego, pero la de Juan sí la entrego. La de Evelyn no la entrego, pero la de María sí la entrego. Entonces, ¿qué criterio hay, no? Porque hay un criterio político. La que sigue. Siguiente. Ese es el Congreso de la República. Es el Congreso que hoy, al primer día que el presidente tomó el poder, hizo estos malos nombramientos. ¿A quién nombró? Nombró como ministro, como canciller a un hombre muy mayor, casi 85 años creo, el señor Héctor Béjar, un hombre de izquierda radical, pero muy inteligente. Muy inteligente. Pero ni bien tomó el cargo de canciller, reabrió relaciones con Venezuela. El tema era de locos, o sea, es un tema, bueno, no sé si hay gente aquí o que esté viéndome en internet que tenga cariño por la causa del señor Maduro, pues su posición. Pero Perú había tomado una posición muy clara sobre eso y la reabrió. Y se olvidó que era canciller y empezó a hablar mal de la Marina Guerra del Perú. Se olvidó que era un hombre de Estado, era el canciller de la República. Todo el mundo se unió y pidió que lo sacara. Luego ha nombrado a personas como un secretario de Educación, que es un hombre que tenía su esposa y su suegro, no, por lo menos la esposa no, el suegro había tenido evidencias concretas que participó en una matanza que hizo Sendero Luminoso en una población, Lucanamarca. O sea, su suegro, que es un hombre que está perdido, desaparecido, muerto, no lo sé, había participado activamente en unas acciones violentas que Sendero Luminoso tuvo en asesinatos a poblaciones completas. Es un grupo terrorista. Y el suegro fue y se casó con la hija, y luego la hija y creo que la suegra habían hecho unas firmas porque el Sendero Luminoso tuvo una etapa de guerra militar, luego pasó una etapa de guerra política y luego una etapa de trabajar con los núcleos de mujeres y de educadores. Sendero Luminoso ha evolucionado. Personalmente no soy tan prejuicioso con la idea de estigmatizar a la gente que cree en las posiciones radicales de Sendero, porque eso es convertir a los muchachos de 25 años a menos en empujarlos a vincularse más a la parte de la guerra violenta. Hay un gran debate en el Perú sobre el hecho de no reconocerles el derecho a participar en política. Personalmente creo que tienen el derecho a participar en política y los políticos son los que tienen que debatir y matar las ideas, no matar a las personas. Pero si hacemos eso con este nivel de indignación que causa la decepción que a muchos les causa Pedro Castillo y el golpe tan fuerte que genera la derecha mercantilista peruana, no falta que en cualquier momento a alguien se le ocurra poner un coche bomba, a alguien se le ocurra disparar a alguien o secuestrar a alguien. O sea, el Perú de ahora tiene ese nivel de efervescencia. Por eso es muy peligrosa la situación en la que estamos ahora. Entonces, hay marchas tremendas, hay movimientos que piden la vacancia del presidente, pero a un punto tal que al presidente ahora le dicen bruto, le dicen cholo, le dicen burro, le dicen animal.
Entonces, las palabras son tan fuertes que no solo están describiendo una discusión política, están describiendo un nivel casi de racismo, un nivel de clasismo y un nivel de agresión a un hombre que se atrevió a ser presidente siendo del mundo campesino. Y eso genera más rabia en las personas del interior del país. Rabia. Algunas personas pueden hacerse los locos en el mundo rural sobre los temas de corrupción. Yo no. Y la idea es, no se le puede pasar una al presidente. ¿Por qué? Porque las imágenes que el Perú ha mostrado la semana pasada sobre un presidente de la República con sombrero, que se saca el sombrero y se pone una gorra de las que usan los muchachos, esas gorras de béisbol, con esas gorras se sale oculto con su carro presidencial y va a la casa donde vivía en un barrio de clase baja, que media baja como Breña, un barrio tradicional, y se mete a esa casa y minutos después entran empresarias, empresarios, negociantes, lobistas y todo manejado por su sobrino que le entra y hace todo. Esas imágenes las pueden ver en YouTube, acá no las puedo pasar porque no hay audio, pero esas imágenes son importantes porque ayudan a mostrar un problema de corrupción, un problema de transparencia y un problema de rendición de cuentas. ¿A quién le rinde cuenta un presidente de la República? ¿A sus padres? ¿Al Congreso? ¿A la Contraloría? ¿Le rinde cuenta a la sociedad? ¿Le rinde cuenta a la prensa? Recuerda que en 4 meses solo ha hablado 48 minutos, o sea, no le interesa hablar o no sabe hablar. Entonces, esa situación es delicada y nos obliga a pensar en nuestros países. Los presidentes de la República tienen todo el derecho de gobernar con el punto de vista ideológico que tengan, pero mirando su enfoque de Estado. No pueden gobernar como si fueran emperadores, como si fueran personas que tienen el control total y que nadie los puede fiscalizar, que nadie los puede juzgar, que nadie los puede investigar. Es un país, nuestro país y los demás países tienen que saber que los presidentes de la República no tienen cheques en blanco. Los ciudadanos ahora, yo soy viejo ahora, pero los muchachos de 20 años pueden fiscalizarte moviendo más botones y en un instante hacen una red de miles. Eso es poder. Ya no tiene tanto poder escribir un artículo en un periódico, tiene más poder hablar por esa cámara en internet y que esto se vea en todas partes que salir en un programa serio, ¿no? Entonces, eso es la siguiente imagen, por favor. Esas son las imágenes del famoso video, donde el presidente, por un lado lo ve usted con el gorro y el otro lado sale con la gorra de béisbol. Esas imágenes han retumbado el país porque acreditan que el presidente tiene una debilidad por el entorno familiar y por un empresario que le alquiló esa casa, le facilitó esa casa y que obviamente se volvió un lobista, pero no un lobista de marca mayor. Pues es interesante, los sobrinos, recuerda, el presidente es rural y sus familias es una familia de clase media-baja en Lima. Y son personas que no ganan más de $800 al mes y que de repente puedes hacer que ingrese alguien a ver a su tío por $10.000 y cerrar un negocio por 20.000 y establecer una comisión. En Lima hay mucho mito urbano al respecto, se dice que hay negocios grandes que manejaba no el sobrino, sino el empresario dueño de la casa de Breña. De hecho, si yo tuviera frente a mí al señor Bruno Pacheco, el secretario general, el amigo, el primo, el que se abrazó, el del RIMAC, el de las escaleras, le diría cuántos negocios sucios de los familiares y del mal entorno de Pedro Castillo has ayudado a frenar. Si yo fuera fiscal, le preguntaría al señor Castillo, al señor Pacheco, cuéntenos todo lo que querían filtrar al presidente, todo lo que querían hacer que el presidente firme a la fuerza o firme a la mala. Y creo que eso se tiene que saber. Y porque el presidente de la República tiene que darse cuenta que ahorita en el país están pidiendo su vacancia, no necesariamente porque él sea un corrupto de marca mayor, sino porque permitió que estas cosas ocurran y él necesita dar una explicación al país y dar señas de que va a cambiar a esta gente y que va a ponerle decir públicamente: prohíbo a mis sobrinos, primos, vecinos, cuñados y a todo mi pueblo de Catamarca que no puedan hacer negocios en mi nombre. Y aquel que lo haga, a mí debe crear una unidad de la Contraloría, una unidad de la Fiscalía, para dar reporte inmediato e ir de frente a sancionar eso. Me imagino que si fuera el presidente de la República, un hombre más cuerdo, ojalá tome esa decisión. Sé, un poco para ir terminando esto, sé,
puede ir pasando la siguiente lámina? Sé que mucha gente acusa al presidente de ser prosenderista, de que quería indultar a Abimael Guzmán, de que él, en el fondo, es el brazo querido de Abimael Guzmán, que ha muerto hace poco. Les contaré que hay un peruano que puso un coche bomba a un canal de televisión. Murieron muchas personas. Estuvo 25 años preso. Salió de prisión y hace poco se acercó a Projusticia y conseguimos que dé la cara en televisión. Nadie quiso sacar el informe. Nadie. ¡Ah, qué aburrido! Y a los pocos días se murió Abimael Guzmán, el líder de Sendero. Todo el mundo quería sacar el informe de él. Así es la prensa. Y lo peor es que sacaron con su cara. Eso fue terrible y lo marcó demasiado. Pero Pedro Castillo ha declarado que él no es proterrorista, que no es comunista, no es senderista, pero lados radicales. Sendero Luminoso se partió en tres. El grupo que todavía creía en la lucha armada, el grupo que quería en la lucha política y el grupo que se vinculó al narcotráfico, en la zona del Braem, se conoce en Perú, donde básicamente hacen trabajo con el narcotráfico y por el narcotráfico. La siguiente. Y en esa línea nos preguntamos todos si Perú es un narcoestado. ¿Qué pueden creer ustedes? Nombró de secretario de Gobernación o ministro del Interior a un hombre que era defensor de la no erradicación de la coca. A un hombre que trabajaba con varios narcotraficantes. Es una cosa de locos, y seguro también porque empeñó su palabra. Gracias a Dios, no salió por un escándalo. Nosotros acá tenemos el Día de Muertos, en Perú se celebra el Día de la Canción Criolla o el Día de Halloween. Y había una regla, estaba prohibido por la Secretaría de Gobernación de Perú, Ministerio del Interior, hacer actividades familiares o públicas de celebración. Adivinen quién hizo una celebración en su casa con música criolla, el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación hizo una fiesta. Él había prohibido que en todo el Perú no se hagan fiestas, pero hizo una en su casa pensando que nadie se iba a dar cuenta. Y se hizo viral la fiesta y tuvo que renunciar. El Perú sí es un narcoestado, esa es mi opinión. El poder del narcotráfico, quizás como en Colombia, como lo escuchamos en el seminario internacional en la CUSEA y en la Universidad de Guadalajara. En Colombia, por ejemplo, se tolera a los narcotraficantes siempre y cuando no hagan violencia, que es una cosa muy polémica, pero está pasando en algunos países y no sabemos cómo van las cosas en Perú, pero eso de decir que no erradicar la coca para que la coca sea milenaria y se exporte chocolate, caramelo de coca, productos, eso es una mentira, en realidad es apoyar el narcotráfico. Sigue, por favor, el siguiente. Ese es un líder, un señor se llama Bermejo, que es un brazo derecho del Partido Perú Libre, amigo de Vladimir Cerrón, que resulta que defendía proyectos para sacar a la DEA del Perú, sacar todo tipo de control del narcotráfico de las oficinas internacionales y proteger la producción de coca. Sigue, por favor. Aunque no lo crean, este es un hombre cuyo padre era un académico, se decía que era tan radical como Abimael Guzmán, fue asesinado, su padre, eso marcó mucho su psicología. Es un hombre que cree junto a un líder del Cusco, Guido Bellido, que lo hicieron primer ministro antes que la señora Mirta Vázquez, que cree en la lucha por la Asamblea Constituyente. Poner una Asamblea Constituyente donde impones quiénes representan al pueblo, quiénes representan a los trabajadores y solo se elige una parte política. La cosa es que quería una Asamblea Constituyente para un poco perpetuar el poder tipo Nicaragua, tipo Chávez, tipo Bolivia, y en eso nadie estuvo de acuerdo. Nadie está de acuerdo con una Asamblea Constituyente para perpetuar un gobierno marxista-leninista, un gobierno de esa índole, que usa una izquierda que usa el capitalismo de Estado para robar, el capitalismo de Estado para ser impunes. Eso en el Perú, en términos generales, la gente no lo quiere. Un gran debate. Y lamentablemente Pedro Castillo decía sí, pero no, pero tal vez. Entonces su dubitación marcó un rechazo hacia él. Sigue, por favor. Bueno, para terminar, y antes de agradecer al INE por permitirme y tolerarme hablar mi punto de vista, quiero decir que el Perú y el presidente Castillo representan todo un desafío. La intención no es destruir a un gobernante. La intención de la sociedad civil es decir lo que está pasando para ayudar a solucionar y construir política pública. Nosotros no estamos para destruir a nadie.
no somos fiscales. A veces los periodistas o la gente de las ONGs creen que pueden ordenar cosas. No, podemos decir las cosas abiertamente para ayudar a debatir y proponer. Proponer, construir políticas públicas mucho más ubicadas hacia los excluidos, poder generar nueva generación, dar que el país tenga, en el caso de Perú, nuevas generaciones vinculadas a la derecha, al pensamiento socialdemócrata, al pensamiento de izquierda, al pensamiento étnico, andino, que lo tengan. Pero de hecho, lo puedo decir yo, tuvimos en la época donde Pedro Castillo estaba esperando su votación, visita de por lo menos 300 dirigentes sociales. En otras palabras, y para terminar, así vaquen a Pedro Castillo, el Perú tiene dirigentes más jóvenes con la misma fuerza, solo que el presidente Castillo, y me permito dirigir desde México al presidente Castillo, si me permiten, el presidente Castillo tiene que comprender que él no tiene el derecho de arruinar su gobierno, no tiene derecho de hacer que lo vaquen, porque él representa la lucha de millones de personas por hacer que su voz y su situación crítica se solucione y se escuche. Así que no tiene derecho a meter la pata. Tan simple como eso. No tienes derecho, señor presidente, a meter la pata. Tiene usted que enmendar las cosas rápidamente. Muchas gracias.